Efectivamente, el tema de la orientación vocacional tiene una modalidad que tradicionalmente, al menos en nuestro país, tiene estas características de ser una práctica más de psicólogos y psicólogas, eh, y que en el último tiempo, y en virtud también de pensar que las cuestiones relativas a elegir qué hacer en la vida, eh, aparecen como un derecho de todas y de todos, eh, siendo que es un derecho que no siempre está cubierto, digamos, en el sentido de igualdad de oportunidades, de que todas las personas podamos elegir qué hacer y encontrar un lugar en el mundo, dado, bueno, lo que todos conocemos, es que nuestras sociedades democráticas tienen una deuda muy importante, que es la de tratar de generar posibilidades para que todos tengamos una vida digna. Eso, obviamente, es un desafío de la humanidad, diría, ni siquiera se restringe a la frontera de nuestro país, es un pendiente que la pandemia puso en evidencia, desnudó de una manera muy cruel, diría yo, este, las grandes diferencias que hay. Y bueno, nosotros trabajamos justamente con ese aspecto de la vida, que es tratar de acompañar a las personas a encontrar un lugar, a encontrar una actividad, un hacer, un trabajo, digámoslo, sí, porque el trabajo, dentro de todas las actividades que hay para hacer, el trabajo tiene un valor fundamental en términos de que, bueno, no podemos organizar nuestras vidas, tener como una gestión de la vida en términos materiales, de lo que hacemos, de lo que tenemos, si no es por trabajar. No existe, digamos, otra forma, al menos no existe otra forma para las grandes mayorías. Por ahí sí, hay algunos sectores, digamos, muy minúsculos del privilegio que por ahí tienes la posibilidad de vivir sin trabajar, pero las grandes mayorías de las personas no tenemos otra posibilidad de pensar nuestra vida autónoma, nuestra vida libre, digamos, en un sentido amplio del término, si no es tratando de encontrar un trabajo desde donde sostenernos económicamente y a partir de ahí poder ir pensando cómo dar lugar a muchas cosas de las que queremos hacer en la vida. Y entonces, esta centralidad del trabajo eh, ha tenido una importancia fundamental en algún momento de nuestra historia, yo diría en un momento reciente, de algunos años atrás, en donde si no se trabajaba no había producción, y si no había producción no había riqueza. Y todo el desarrollo económico de las sociedades se basaba exclusivamente en el trabajo. Y ese es el modelo, digamos, del capitalismo industrial, ¿no? Que fue el que nos fue como organizando nuestra vida social y también nuestra subjetividad, digamos, la forma que tenemos de vivir. La idea del trabajo, del esfuerzo, que permita un desarrollo personal, pero también un desarrollo económico de las sociedades, ha sido como el gran ordenador y organizador de la vida. Y este fenómeno ha sufrido grandes cambios en los últimos años, digamos, para situarlo, en los últimos 30 años, hubo una especie de gran revolución en los sistemas sociales y económicos, donde el trabajo empezó a perder esta centralidad. Y entonces el mundo empezó a poder producir desarrollo económico y riqueza sin necesidad del trabajo. Y esto generó un gran descalabro en las vidas sociales porque mucha gente que tenía un lugar eh, en la vida a través del trabajo empezó a perderlo y el gran problema, no de Argentina, insisto, sino de un sistema social
que tiene escala planetaria, digamos, básicamente todo el planeta se organiza bajo este esquema, que por supuesto es distinto en los países llamados centrales o países desarrollados, porque son quienes tienen todo un aparato productivo con suficiente solidez que permite que este problema del trabajo sea vivido, sea sentido en esos países con mucha crisis, pero mucho más en los países que no estamos desarrollados y que somos más dependientes de otros, como es el caso de Argentina y la mayoría de los países de la región. Yo diría de todos los países de la región, incluso Brasil, que es uno de los países económicamente más desarrollados, también sufre, y de manera muy dramática, este cambio estructural de la vida social donde el trabajo perdió esa centralidad. Y eso tiene que ver con lo que se llama el capitalismo financiero, que es la posibilidad de generar riqueza, no a través del trabajo, sino a través de la especulación financiera, y esto genera mucha más riqueza, y lo que produce es que no se requieran las fuentes de trabajo que anteriormente eran necesarias. Entonces, esto que pareciera que tiene que ver con la orientación vocacional, y yo diría que tiene mucho que ver porque no podemos pensar nuestras prácticas sin hacer un análisis de la sociedad en la que todos nosotros vivimos. O sea, nuestras vidas personales, las de cada uno de ustedes que está ahí escuchándome y que yo por ahora veo solo nombres y apellidos y solamente la cara de Eli, la profe, la rectora, y nadie más. Pero bueno, todos ustedes, todos nosotros, nosotres, como quieran decirles, vivimos en una vida, ahí apareció Gabriel, y ahí aparecen otras. Bueno, eh, todos nosotros vivimos en lo que yo digo una trama social. Es decir, ninguno de nosotros vive en un tubo de ensayo, que puede pensar su vida de manera aislada. Vivimos en esta trama social que en este momento, en contexto de pandemia, es como una de las principales evidencias que no podemos vivir nuestra vida si no es reconocernos como sujetos sociales. Digo, la pandemia si algo nos trajo como revelación es si teníamos la fantasía que ciertos discursos, incluso discursos propios de nuestra práctica, que quieren hacer suponer que alguien puede elegir qué hacer y pensar la vida como si fuera independientemente del contexto en el que vivimos, esta situación de pandemia nos recuerda de no hay chance de vivir la vida si no es en clave de una trama que tiene que ver con la vida social que nos precedió y que también nos va a continuar cuando nosotros ya no estemos más aquí. O sea, la sociedad es esa matriz. La sociedad y la cultura propia de cada sociedad es la matriz en la que nosotros vivimos y no podemos salirnos de esa matriz. Podemos intentar transformarla, por supuesto, no es fácil, de hecho, esto que estamos diciendo, esto que estoy diciendo, de este nuevo ordenamiento de la vida social, donde el trabajo perdió la centralidad, para nuestras prácticas en orientación, también son una especie de interpelación para decir cómo revisamos lo que hacemos sabiendo que esto estructuralmente es así y no pareciera que en un futuro próximo vaya a cambiar. Es dramático decirlo de esta manera, pero ese dramatismo nos tiene que invitar a tener como una sensibilidad para conectarnos con esa situación y para tratar también de pensar cuáles son las salidas posibles para situaciones que tienen este carácter. Digamos, cómo pensar la posibilidad de otorgar ese derecho a que todos podamos elegir qué hacer y tener una vida digna en una sociedad donde el ordenador fundamental, que era el trabajo, dejó de serlo, al menos en ese lugar que tuvo. Porque ustedes me dirán, pero todos los que estamos acá tenemos que trabajar. Sí, por supuesto. Pero el rasgo fundamental que caracteriza, a mi criterio,
la vida social actual es la problemática de la exclusión de grandes sectores de la población de la vida social que podemos decir integrada. Pero esto no es un problema de Juan, de Pedro, de Paula, de María, que quedaron afuera. Es un problema que tiene que ver con este ordenamiento del que estoy hablando y que entonces nosotros como profesionales, cuando recién decía la profe María Laura, que habían intentado este año otro tipo de intervenciones, es que la pregunta que nos podemos hacer es, ¿para qué la orientación vocacional hoy? Es decir, ¿cuál es la función de la orientación vocacional hoy? Y yo lo que diría es que todos los discursos heredados de la orientación vocacional tienen su impronta en ese otro modelo social del que yo estaba hablando. Entonces, en otro momento, cuando había trabajo para todos, cuando esta situación del capitalismo financiero que viene a modificar todo el ordenamiento económico, pero también de las subjetividades, es decir, de las formas que tenemos de vivir, hace que nos tengamos que preguntar, ¿para qué la orientación vocacional? Y también es complicado para nosotros porque nos enfrentamos con algo que tampoco tenemos capacidad para poder resolverlo. Es decir, ni siquiera los políticos propios de cada país tienen demasiada chance para resolverlo, aunque son los únicos que pueden hacerlo. Es decir, ¿por qué digo los políticos de los países? Porque los gobiernos de todos los países que van gestionando los estados también se enfrentan con la situación de grandes poderes económicos que son los principales reguladores de la vida. Es decir, nuestra vida se ha mercantilizado, los mercados son los que dominan nuestra vida. Si nosotros nos conectamos, yo ayer, por ejemplo, para meter ya un ejemplo propio de nuestra práctica, ayer estaba con una consultante trabajando sobre la información y aparecían los buscadores habituales que conocemos, tanto Google como un buscador no de carreras, pero un buscador en general. Como cualquier buscador de carreras, la lógica de los buscadores es una lógica mercantil. La información que aparece ahí está organizada de acuerdo a una lógica mercantil. Aparecen primero los que pagan los anuncios. Entonces, el acceso que tenemos al conocimiento de lo que hay está mediado por una lógica mercantil. No es una lógica de información para intentar generar pensamiento crítico, para tratar de que cada uno pueda evaluar qué lugares cree que son los mejores para poder formarse, prepararse, para incluirse a una vida que tiene estas características, pero que, bueno, por el momento, mientras no tengamos otra manera de organizar nuestra vida, la forma que tenemos de organizarla es a través de esto, del trabajo. Y para trabajar, cada vez se hace más necesaria una formación previa. ¿Por qué? Porque los trabajos más calificados requieren de una preparación. Entonces, cuando uno piensa el estudio superior, el estudio secundario, pero también estudio superior, universitario o no universitario, el estudio superior en general, son las formas que las sociedades se dieron para preparar a los individuos, digamos, para poder incorporarse al mundo del trabajo de manera más calificada. Y nosotros que trabajamos para acompañar a las personas a encontrar qué lugar pueden llegar a desempeñarse en este mundo, digamos, de las características que estoy mencionando, entonces, bueno, ahí aparece la necesidad también de reconocer cuáles son las trayectorias posibles en términos académicos para la preparación a ese mundo. Es decir, que los trabajos más calificados son los trabajos que permitirían una mejor ubicación en ese mundo de excluidos. O sea, aquel que se prepara tendrá más chances de poder quedar adentro que quedar afuera. Y aquel que está menos preparado es el que está como más expuesto a la posibilidad de no conseguir o conseguir trabajos muy precarios.
Curiosamente, esos trabajos muy precarios son los trabajos que han sido denominados esenciales en esta pandemia. Es una linda paradoja esa, ¿no? Porque los trabajos menos calificados fueron los que nos permitieron, en toda esta situación de virus, pandemia y cuarentena, sostener nuestra vida, ¿no? Sin embargo, son los menos calificados y los menos remunerados. Bueno, todo un gran dilema. Pero yo no vine a hablarles de esto, aunque sí necesito hablar de esto para dar una especie de panorama, de atmósfera de vida social que nos toca vivir y cómo todo lo que vamos a hacer en nuestras prácticas debe partir del reconocimiento de estas condiciones sociales en las que vivimos nosotros y en las que ejercemos nuestras prácticas. La orientación vocacional, yo hace tiempo consideré que era una forma de acompañamiento a las personas para poder tramitar estas cuestiones de acceso a un lugar en el mundo a través del trabajo y del estudio previo en algunos casos, y no solo el trabajo y el estudio, sino en general del hacer, ¿no? De cómo encontramos una forma de hacer en nuestras vidas que nos permita sentirnos seres que vivamos una vida satisfactoria, con todos los dramas que nos toca vivir, pero que tratemos de vivir lo mejor que podamos nuestras vidas, porque todos tenemos una sola vida. En principio es así, aunque podamos pensar en otras ideas de trascendencia que, bueno, puede ayudar a mitigar la angustia que nos puede significar saber que esta es nuestra única vida y que entonces vamos a tratar de vivirla, ¿no? Y de vivirla lo mejor que podamos. Y nosotros en algún punto proponemos experiencias, espacios, dispositivos para tratar de lograr acompañar a los sujetos en esa búsqueda. Y hace rato que yo digo que, bueno, que podemos pensar en tres esquemas para hacer este acompañamiento. Uno, vinculado a lo que podemos hacer en las escuelas, con todos los estudiantes que están cursando, acompañando todos sus recorridos por la vida escolar, pero básicamente acompañando en el momento donde van a tener que tomar decisiones respecto a lo que van a hacer. Entonces, por eso es que el fin de la escuela secundaria, la finalización de la escuela secundaria, es un momento muy especial en nuestra vida, porque para los que logran terminar la escuela, que son muchos, no son todos, pero son muchos, aunque la escuela es obligatoria, a pesar de que la ley obliga al Estado a garantizar condiciones para que estudien los jóvenes, y que los jóvenes y las familias están obligadas a ir a la escuela, sabemos que esto no se cumple de manera absoluta. Pero bueno, el hecho de que haya una ley genera mejores condiciones para tratar de que todos puedan estudiar y terminar la escuela. Con lo cual, ahí tenemos un gran tema, que es que todos van a terminar la escuela y en ese momento tienen que elegir qué hacer. Es decir, la situación de elegir qué hacer pone a la persona que está terminando en una especie de encerrona, en el sentido de que no puede escapar a esa situación de elegir. No puede no elegir. Incluso el que diga yo no elijo nada, está eligiendo algo cuando dice nada. Entonces, siempre que se termina un trayecto, se comienza otro momento de la vida, se pasa a otro lugar, se pasa a estudiar en una universidad, se pasa a trabajar, se pasa a estar en la calle, se pasa a estar en la cama, se pasa donde se pasa a algún lugar, en el sentido de que no hay posibilidad de mantener estático el tiempo. El tiempo transcurre y las personas no podemos evitar o no podemos eludir decidir qué vamos a hacer. Entonces, frente a este aspecto inevitable, lo que decimos es, pensemos algo, ¿qué podemos hacer en las escuelas para acompañar esos momentos? ¿Y qué podemos hacer en las escuelas para todos y todas? No solamente para los que tienen dudas, sino para todos los que están terminando, ¿qué podemos hacer? A esa intervención la llamo intervención pedagógica. A las personas que van a la escuela en general y participan de algunas experiencias de acompañamiento
como la que estoy nombrando, a pesar de eso, se sienten inquietas, curiosas, molestas, angustiadas, temerosas, expectantes, o cualquier modalidad subjetiva que ustedes quieran poner. Muchas veces esas situaciones o esas modalidades subjetivas lo que producen es la demanda de acceder a algún espacio que la sociedad brinda como un lugar especializado para acompañar a las personas en esto. Y es lo que llamamos la orientación vocacional en una consulta psicológica, digamos. Cuando digo psicológica, psicopedagógica, no importa la formación del profesional, o no importa para lo que estoy diciendo, que es que hay alguien que consulta a algún lugar sobre este tema, y que entonces hay alguien que recibe esa consulta y organiza un dispositivo de acompañamiento a la persona que consulta. A ese dispositivo de recibir a alguien para acompañarlo en esta búsqueda de lo que quiere hacer, la llamo intervención psicológica. Es decir, que se organiza a partir de una consulta. Es lo que decimos, hay demanda. Hay alguien que le pasa algo y le pide a otro, o un profesional, que lo acompañe en eso. Y después tenemos otro tipo de intervención que me parece fundamental y que es un poco el desafío que tenemos ahora en función de esto que decía antes, de este escenario social que nos toca vivir, que es aquellas personas que no están en la institución escolar, o sea, que no terminaron la escuela, tampoco consultan a ningún servicio, a ningún área, y que entonces no están ni nos consultan. Por lo tanto, lo que yo digo es que hay que ir a buscarlos. Es decir, son aquellas personas que quedaron fuera de una vida institucionalizada porque no estudian, porque no trabajan, porque están en condiciones de vida mucho más expulsadas, digamos, de las instituciones que organizan nuestra vida, y que entonces es pensar ahí formas, yo diría novedosas, porque nuestra práctica no tiene tanta experiencia en ese sentido, que son los llamados sujetos vulnerabilizados, es decir, los sujetos que quedaron fragilizados por un sistema social que los expulsó. Siempre decimos lo mismo, que pensamos en clave de derechos, ¿no? Que es, nadie eligió en qué lugar iba a nacer. Ninguno de nosotros pudimos elegir dónde nacer. Ahí sí, caímos donde caímos. Y bueno, de acuerdo a donde nos tocó nacer, bueno, esa condición de donde nacimos supone un aspecto de condicionamiento muy, muy severo. Si alguien nació en una villa de emergencia de cualquier ciudad de nuestro país, su vida va a estar marcada por ese punto de origen. ¿Sí? Si alguien nació en las clases privilegiadas de cualquier lugar del país, su vida va a estar marcada por ese punto de origen. ¿Ese punto de origen resulta inevitable? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque justamente vivimos en sociedades que son abiertas, que son democráticas, y que entonces ese punto de partida no es determinante. Pero sí lo que podemos decir, que si bien no es determinante, es un fuerte condicionante para todos ese punto de partida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que nacen pobres en nuestro país mueren pobres. Esta es la verdad. A pesar que uno puede decir que conoce a Juana, a Pedro, a Paula, a María, a Josefina y a Julieta, que lograron cambiar esa condición de origen. Por supuesto que existen personas que por distintas variables logran, en muchos casos por variables individuales, digamos, logran poder salir
y superar ese punto de origen. Pero las grandes mayorías no ocurre eso. Con lo cual ahí tenemos una gran responsabilidad. Yo he desarrollado hace tiempo formas de acompañamiento que estén basadas en la escucha. Es decir, yo creo que la principal herramienta que tenemos los que trabajamos en esto es escuchar. No hay ninguna prueba, no hay ninguna técnica, no hay ningún instrumento que pueda reemplazar la escucha. De lo que se trata es alojar a un sujeto con su pregunta, con su inquietud, con su búsqueda, y lograr acompañar a cada quien a que logre responderse a sus propias preguntas. En ese sentido, nosotros tenemos que pensar entonces cómo organizamos esos dispositivos en cada uno de estos tipos de intervenciones, en la sociocomunitaria, que es para los sujetos vulnerabilizados, en las intervenciones pedagógicas, que son las que hacemos en las instituciones educativas, escuelas, universidades, donde podamos acompañar de alguna manera en esta cuestión de elegir qué hacer, y en las intervenciones psicológicas o más psicoterapéuticas, que son las que organizamos a partir de cuando alguien nos consulta. Y la escucha a veces se nos dificulta. ¿Cuándo se nos dificulta la escucha? Principalmente cuando el otro no habla. Cuando el otro no logra conectarse con lo que le pasa. Y entonces quienes trabajamos en este tema sabemos de lo desesperante que implica que invitar a alguien a pensar sobre estos temas y que le cueste implicarse en eso. Entonces, en virtud de considerar que para mí no hay ninguna batería de test que venga a posibilitar encauzar estas problemáticas, y de lo que se trata es de escuchar, lo que me propuse es volver a una lógica artesanal de nuestra práctica. Es decir, desarrollar creativamente, con la mayor imaginación posible, recursos que permitan que el otro hable, que le permitan al otro, a partir de poder hablar, de conectarse con su propia condición de sujeto que busca, que quiere y que como sujeto está sujetado. Que como sujeto, como nos enseña el psicoanálisis, ¿no? Como sujeto está dividido. Como sujeto de la falta. Y esta condición de sujeto de la falta es central para nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice el psicoanálisis cuando nos dice el sujeto es un sujeto de la falta? Lo que nos viene a decir es que no hay ningún objeto, ni amoroso, ni sexual, ni vocacional, que pueda satisfacer de manera absoluta nuestro deseo. Que el deseo siempre se organiza a partir de la falta. De esa falta estructural que hace que seamos sujetos deseantes, que siempre busquemos y que no paremos de buscar. Y de que no va a haber un objeto certero y absoluto de esa búsqueda. Que la vida es dinámica, que la búsqueda es incesante y que el objeto es contingente. Es decir, puede ser esto y puede ser esto otro. Y esto es muy importante para la idea de la vocación, porque heredamos una idea de la vocación como si hubiera algo que necesariamente nos constituya y que tiene que ver con lo que hacemos. Entonces la batería de test lo que buscaba era encontrar ese algo absoluto. Ahora, si yo parto de lo contrario, es decir, no hay un absoluto,
No hay una certeza. No hay un objeto para cada uno de nosotros. Puede haberlo, pero puede cambiar. Entonces pasamos de hablar de la vocación a hablar de itinerarios vocacionales. Es decir, de un recorrido en la vida en que podemos ir haciendo, buscando, encontrando satisfacción en lo que hacemos, y después seguir buscando, y así, mientras estemos vivos, hay deseo. Y nosotros como profesionales queremos apelar a ese sujeto del deseo y no colocar al sujeto en una posición de objeto de nuestra práctica, objeto de nuestras mediciones, objeto de nuestros diagnósticos, objeto de nuestras evaluaciones. Por eso digo, no estamos ni para evaluar, ni para medir, ni para diagnosticar. Estamos para habilitar espacios para que el otro se conecte con la pregunta de lo que quiere hacer y nosotros logremos acompañarlo en esa búsqueda. En ese acompañamiento es donde este material que les voy a presentar ahora se inscribe. Es un recurso que tiene muchos años de existencia, porque yo en el año 93 desarrollé por primera vez la técnica de imágenes ocupacionales con unas fotos que en aquel momento eran fotos de un banco internacional de fotos y que a medida que fue cambiando la tecnología, pude sacar mis propias fotos, ir cambiando las imágenes, ya que, como una vez algún colega me dijo, las imágenes envejecen, ¿no? La foto que yo podía sacar en el año 80, si yo le mostrara fotos de actividades de los 80 o de los 90, muchos consultantes o estudiantes decían, pero esto es muy noventoso. Y claro, las fotos envejecen. Entonces hay una necesidad de ir cambiando las fotos. ¿Por qué fotos? Porque para mí es importante que cuando alguien va a elegir qué quiere hacer, nosotros tengamos la generosidad de poder abrir el abanico lo más posible para no ser nosotros los que vamos a restringir el universo de la búsqueda del otro. Y es esa premisa tan conocida por todos, que no podemos elegir lo que no conocemos que existe. Entonces, nuestra principal tarea inicialmente es procurar poder conocer todo lo que hay para hacer. A mí me encantaría que ese conocimiento de todo lo que hay para hacer pudiera organizarse a través de un viaje, por ejemplo. ¿Se imaginan ustedes? Vamos a hacer una experiencia vocacional, vamos a hacer un viaje vocacional donde podamos recorrer los lugares del mundo que se nos ocurran y todas las actividades humanas que existen. Sería fantástico, ¿no? Tan fantástico como imposible. Entonces yo dije, mucho más humildemente, como no podemos hacer ese viaje, ni ninguna experiencia tan copada de poder conocer esa variedad, yo diría infinita, por supuesto, busquemos alguna forma de traer esa variedad de actividades a una situación de trabajo en alguna experiencia posible. Y así es que creo que las imágenes lo que tienen como gran virtud es poner en contacto al sujeto que está pensando qué quiere hacer, en contacto con esa variedad de actividades. Así que voy a compartir pantalla, si me permiten y si logro hacerlo, porque nunca es fácil, pero acá compartir, a ver. No sé si logran ver. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar a contarles de qué va este juego, imágenes ocupacionales, y esta versión del juego, que es la versión online. Porque
El juego tenía una versión papel, que son fotos, fotos en una especie de tarjeta tipo naipe, y luego hizo una versión digital que se descargaba en la computadora. Recordemos, para los que no saben, que esa versión digital, sobre esa versión digital, el Ministerio de Educación organizó en el año 2014 y 2015 una versión que se llamó Dar Pie, y que fue una política pública del Ministerio de Educación de aquel entonces, a partir de esta adaptación del material de imágenes a ese programa computarizado. La versión digital y el programa Dar Pie se descargaban en la computadora, no era online como es esto. Bien. Para entrar a la versión online hay que ir a la página de imágenesocupacionales.com.ar, y cuando llegan a la página, ahí a la derecha aparece el icono Mi Cuenta, y al cliquear en Mi Cuenta le va a aparecer la necesidad de loguearse, completando un usuario y una contraseña. Cuando logran ingresar, este material por el momento se comercializa por cantidad de usos, o sea, uno puede tener tanta cantidad de usos. Fíjense que ahí abajo dicen quedan 13 disponibles, o sea que la persona que adquirió este juego compró una cantidad de usos y le quedan 13 para jugar. Ahora bien, el que va a usar el juego puede escribir su nombre cuando es un nuevo juego, o puede agregar datos de acceso para otro dispositivo. Es decir, yo, Sergio Rascobán, tengo mi computadora, estoy con un consultante presencial acá al lado mío, y entonces vamos a jugar por ahí con mi computadora. Ahora, si yo quiero que sea el consultante o el estudiante el que juegue en su propio dispositivo, entonces lo que hago es, con los usos que adquirí, los puedo usar en mi propia máquina o agregar datos para otro dispositivo. Y en ese caso, inicio el juego. Si agrego datos de otro dispositivo, es decir, para un estudiante de la escuela o para un consultante en mi consultorio, o para una práctica en el caso de ustedes, ponen el nombre de ese consultante o de ese estudiante o de ese sujeto de la práctica, ponen el nombre, ponen su email y le arman una contraseña. Una vez que le arman la contraseña, se copia en un portapapeles y uno puede enviarle, copiar y pegar, le manda los datos a través de WhatsApp web, a través de un mail, a través del chat del Meet, del Zoom, o donde estemos trabajando de manera remota, le envían los datos para loguearse con su usuario y con contraseña a el consultante que va a trabajar en su máquina. Si el consultante va a trabajar en su máquina, como lo que yo hago habitualmente ahora en tiempo de pandemia, le pido al consultante que me comparta pantalla y vamos a empezar el juego. Entonces, lo que ustedes están viendo ahora es lo que yo veo cuando el consultante me comparte su pantalla. Iniciar juego, se cliquea en iniciar juego y aparece la presentación que le contamos. Les pido que la lean en voz alta. Entonces leen la consigna, digamos, de presentación, que dice: te presentamos un programa computarizado basado en 100 o 140 fotos, de acuerdo a una versión regular o una ampliada, diseñado para acompañarte en el proceso de elección de proyectos de vida futuros, personales, educativos, laborales. Comprende 5 etapas, que es lo que yo les voy a contar ahora muy rápidamente, y 2 finales adicionales que se pueden desarrollar en varias sesiones de trabajo. Acá dice que se pueden desarrollar porque cada uno lo hace como quiere. Yo digo que se debe desarrollar en varias sesiones de trabajo. Es decir, este juego es un recurso para acompañar al sujeto en su búsqueda. Por eso no se obtiene un resultado absoluto, sino que lo que invitamos es a
acompañarlo en esa búsqueda. Y ponemos continuar y aparece estas dos posibilidades, usar la versión regular o la versión ampliada. Yo creo que, o sea, el set de imágenes tenía 135 fotos, actualmente tiene 140, el de papel. Recordemos que si uno tiene un set de papel con 140 tarjetas, puede utilizar las 140 o elegir con cuáles trabajar. Al tener 140 tiene mayor variedad. Yo, digo, de mi práctica de muchos años con el juego, creo que 100 imágenes es un universo suficiente y resulta menos cansador e igual de eficiente a los objetivos que queremos que 140. Entonces yo sugiero utilizar la versión regular. Pero si alguien quisiera usar la ampliada, lo puede hacer. La primera etapa consiste en identificar y seleccionar imágenes. Es decir, lo que le proponemos es que vea cada una de las fotos y que escriba el nombre con el que asocia esa foto. Puede ser una actividad, puede ser una carrera, una profesión, un oficio, pero también puede ser un hobby. Y después decir si le gusta más o menos o no le gusta eso que está viendo. Vamos a ver cómo es la placa, digamos, del juego. Esta es una foto de la aplicación, donde ustedes ven la primera imagen y que abajo dice, quedan 100 por identificar, es la primera. Dice escribir el nombre de una actividad u ocupación. Y abajo dice, me gusta, más o menos o no me gusta. Entonces van a cliquear en cada uno de esos tres casilleros, después de escribir el nombre, que en este caso, ¿qué pondrían ustedes? ¿Dentista? Ok. Odontología. Muy bien, cerramos, obvio. No hay duda, ¿no? Esta foto no tiene duda. Y entonces ponemos dentista, odontología, cualquiera de los nombres que les parezcan, y cliquean abajo en me gusta, en más o menos, en no me gusta, y la foto se va hacia ese casillero. Fíjense que abajo dice ver editar, con lo cual al tocar ver y editar pueden ir viendo todas las imágenes que fueron cayendo en ese casillero, ¿correcto? Les voy a mostrar ahora unas 10-15 fotos de las que hay en el juego. Si quieren pueden tirar nombres con el que asocian la foto. ¿Está bien? ¿Preparadas? ¿Listos? ¡Chao! Mozo. Mozo. 5. Fotógrafo. Una aclaración. Fotógrafo es la profesión de quien trabaja en fotografía. Yo puedo decir fotógrafo o fotógrafa, pero también puedo decir fotografía, en el sentido que a mí me gusta la fotografía, aunque no necesariamente trabajaría de ella. Entonces yo siempre invito a que no piensen en el juego en clave de carrera, porque en general cuando uno participa de una práctica de orientación vocacional, pareciera que está obligado a pensar en términos de carrera. Si yo insisto con que la importancia es conectarse con variadas actividades y después ver si esa actividad es para hacerla como carrera, como oficio, como profesión, o como una actividad que me gusta hacerla. Secretario. Recepcionista. Registro civil. Esta es un poquito, escúchenme, esta es un poquito más abierta que la anterior, ¿no? Porque todas las cosas que dijeron valen. ¿En qué sentido valen? Cada uno asocia la foto con lo que asocia la foto, lo cual es otro aspecto del juego. No hay una verdad de la foto. No es que hay un nombre correcto para la foto. Es con lo que cada uno asocia la imagen. Por supuesto que si ustedes me preguntan, Sergio, ¿qué pensaste vos cuando colocaste esta foto? Yo se los puedo contar, ¿sí? Pero eso es una cuestión que no importa. Lo hacemos ahora porque estamos compartiendo esta actividad, pero lo que quiero decir es que cada uno asocia la imagen con lo que le parece. Y no hay un nombre correcto para cada imagen. Y eso es importante que ustedes lo sepan
y que los estudiantes o consultantes también sepan de esa cuestión y que se animen a jugar, porque en definitiva el juego tiene que ver con eso. Y si alguna imagen me invita a decir, qué buena está esta imagen, cómo me gustaría estar ahí, aunque no sé bien qué es, bueno, ahí sí poder averiguar posibles actividades, además de la que yo escribí, otras posibles actividades que tienen que ver con este tema. Policía. Policía. Seguridad. Seguridad. Futbolista. Entretenimiento. Peluquería. Masajista. Terapeuta. Fisioterapeuta. Política. Abogado. Empresario. Agricultor o ganadero. Campo. Bioquímico. Investigador. Carpintero. Carpintero. Si alguien dice investigador, yo suelo invitar a decir, bueno, investigadores hay muchos. Uno puede investigar sobre la cultura de los mayas, puede investigar sobre la esencialidad del mosquito, puede investigar sobre el coronavirus. Entonces, la idea es que si digo investigador o investigación, pueda decir sobre qué objeto está investigando esta persona o cuál es la carrera o la profesión que estudió para estar en ese laboratorio. Ejemplo, puede ser científico, digamos. Bueno, es que científico es lo mismo que investigador, es bastante inespecífico. Es como decir, es como decir deportista cuando yo muestro esta foto. Sí, es deportista, pero están jugando al fútbol. Entonces la idea es invitar a que si alguien dice deportista, bueno, ¿qué deporte? Y si alguien dice científico, ¿en qué rama de la ciencia? ¿No? Con lo cual, lo que evitamos es responder nosotros y preguntar, qué ves e invitar a pensar en distintos tipos de actividades dentro de la rama de la ciencia y dentro de la rama del deporte. Carpintero. Una marcha. Protesta. Trabajadores Exacto. manifestantes. Cuando alguien ve esta foto, pueden decir, ¿pero cuál es la profesión? ¿Marchar? A lo cual yo le respondo, te recuerdo que este juego no tiene que ver necesariamente con profesiones. Te estoy invitando a conectarte con variado tipo de actividades. Y pareciera que esto es una actividad que ocurre en nuestra sociedad y que te invito a que vos lo asocies con algo, ¿sí? Entonces, es una oportunidad para recordar, esta imagen es una oportunidad para recordar que el juego no tiene que ver necesariamente con carreras y con profesiones. Y además es una oportunidad de poner en juego algo que en nuestra vida social actual aparece como un aspecto bastante presente, ¿no? Docente. Profesora. Maestro. Psicóloga. Terapia. Estudiante. Viajante. Viajero. Claro. Turista. Exacto. La idea es también pensar que una de las actividades que tanto nos gusta hacer y que tampoco podemos hacer ahora por muchos motivos, la pandemia principalmente, pero otros porque no podemos hacerlo, digamos. Importante de no solo el turismo como una profesión, sino también el viajar como una actividad que por ahí nos gusta, ¿no? Acá hay una Como un mochilera. hobby podría ser. Claro, como una actividad que nos interese. Estudiante. Analista en sistema. Call center. Periodista. Radio. Comunicación. Locutor de radio. Las últimas 3 fotos pasaron, a ver, piense que pasaron 97 fotos hasta acá, ¿sí? Pasaron 10, ¿no? Pero piense que pasaron 90 y pico. Fíjense que yo traté de poner fotos bastante variadas, como para que haya actividades de distinto tipo. Y por supuesto, bueno, se imaginarán que en 97 fotos
hay muchísima más variedad. Las últimas 3 fotos tienen que ver con otros aspectos, que no tienen que ver con actividades, sino con aspectos de la vida, yo llamaría más de los vínculos que construimos en nuestra vida presente y también en nuestra vida futura. ¿Con qué asocian esta foto? Amigos. Familia. Novio. Pareja. Emociones. Familia. Familia. Bien. Ya. Cuando terminan de pasar las 100 fotos, aparece este cartel de fin de etapa donde se le dice que puede revisar los casilleros para ver el nombre que puso. Se puede cambiar el nombre. En cualquier momento del juego se puede cambiar el nombre con el que cada uno asoció la imagen. También se puede cambiar la ubicación. Si yo puse en me gusta, después me quedo charlando y quiero cambiarlo. Entonces, apretamos revisar y podemos revisar todo esto que estoy diciendo, los nombres que le pusimos, la ubicación, pero además podemos agregar actividades que no hayan aparecido y que al criterio de cada consultante o estudiante quiera incluir. Esto es fundamental para mí y es una gran diferencia con todas las pruebas existentes, estandarizadas, en donde uno se ve obligado a tener que elegir sobre la base de lo que el que diseñó la prueba me exige tener que elegir. La idea en este juego, que no es un test, es un juego, es que a medida que voy jugando yo me pueda apropiar de lo que estoy haciendo y sienta que yo estoy ahí jugando con esto y que esto que estoy haciendo habla de mí. Una de esas maneras es agregando actividades que a mí me parezcan importantes incluir. Entonces, aparecen tantos comodines como yo quiera para agregar. Es decir, la cantidad de comodines es ilimitada. Puedo colocar tantos comodines como quiera. 1, 2, 100. En general, si ustedes me preguntan, las personas que juegan el juego suelen agregar 1, 2, 3, hasta 5 comodines como máximo. Y lo que más predomina es 1, 2 o 3 comodines de actividades que particularmente les interesan y que justo no hubo ninguna foto que hablara de esa actividad. Y entonces se coloca el nombre al comodín y se cliquea en cualquiera de estos 3 casilleros. En general, ambulancia. En general, ustedes imaginarán que el comodín se va a agregar en qué casillero. Me gusta. Obvio, obvio. Es muy raro que alguien quiera incluir una actividad y que después la coloque en el casillero que no me gusta. ¿Bien? Bien. Avanzo. Cuando terminamos el juego, la primera etapa del juego, lo que hacemos es algo que yo invito a hacer permanentemente con cualquier técnica que utilicemos. Y que es, hablemos del juego. Es decir, pensemos, te invito a pensar sobre lo que hiciste. Y entonces suelo preguntarle o hacer algunas preguntas que lo inviten a poder hablar de lo que acaba de hacer. Como yo no estoy presente en cada una de las experiencias que las personas que usan el juego tienen, entonces lo que hago es, le sugiero al profesional que va a utilizar esta técnica, le sugiero algunas preguntas que le puede hacer al consultante o al estudiante, ¿sí? Por ejemplo, si logró identificar todas las fotos con algún tipo de actividad, cuáles le presentaron más y menos dificultades, si al criterio las fotos presentadas hubo mayor predominio de ciertas actividades sobre otras, cuántas fotos le quedaron en cada casillero, esa pregunta me parece clave. ¿Qué piensa de esa distribución? O sea, ¿qué dice de la persona que jugó respecto a cuántas puso en cada casillero? Si agregó comodines, si no, cuáles. Si hubo algo que le haya sorprendido en la ejecución del programa. Si le interesaría averiguar más información sobre aquellas actividades que quedaron. Con lo cual, fíjense que esta idea tan habitual en nuestra práctica de separar lo que llamamos autoconocimiento de información, este juego intenta
romper esa cuestión tan esquemática y decir, bueno, a medida que voy buscando, informándome, conociendo, también me voy conociendo. Me voy registrando en las maneras que tengo de conectarme, de elegir, de hacer. Se puede cerrar la sesión yendo arriba a la derecha, donde estaba mi cuenta, se cierra la sesión. Supongamos que terminamos ese primer encuentro terminando la etapa 1, que es lo que yo suelo hacer. Depende qué tiempo tengamos para trabajar, pero yo trato de hacerlo relajado, tranquilo, no corriendo, no apurando. Cerramos sesión y cuando nos volvemos a loguear, la vez que volvamos a trabajar, en lugar de poner iniciar juego, ponemos volver al juego guardado. Y uno va a volver exactamente al lugar donde dejó. En el caso que estemos haciendo el juego donde el consultante o el estudiante lo tiene el juego, se descargó el juego en su propio dispositivo, la idea es decirle, esperá hasta el encuentro siguiente y seguimos trabajando juntos, no lo continúen. Puede que lo continúe si ustedes quieren, les parece que es interesante que lo haga solo, pero yo sugiero seguir el juego de manera acompañada, ¿sí? Por supuesto que si ustedes quieren entrar al juego que hizo el otro, pueden hacerlo con la clave del otro sin problema, pero yo sugiero evitar hacerlo, para no tocar nada de lo que sea la producción del consultante o del estudiante. Bueno, supongamos que volvemos, la consigna 2 es justamente que pueda definirse entre me gusta y no me gusta. Estamos pensando este juego como un auxiliar para que vaya avanzando en su propia elección. Y entonces le proponemos que abajo tienen ahora me gusta, no me gusta, porque la del más o menos pasan arriba. Y en este caso, esta persona le habían quedado 24 actividades en me gusta, 50 en no me gusta y 26 en más o menos. Entonces las 26 en más o menos lo que tiene que tratar de hacer es de distribuirlas entre el me gusta y el no me gusta. Cuando termina esa distribución, aparece este letrero del fin de la etapa, lo mismo que antes, puede cambiar el nombre, puede cambiar la ubicación y puede escribir en el blog de notas o hablar con cada uno de ustedes si no quieren que escriban, es lo mismo. Si escriben, lo importante es que hay un registro del juego en donde pueden seguir la producción de lo que fue haciendo por escrito, de todo lo que fue haciendo en el juego. Con lo cual, mi sugerencia es escribirlo porque ya les queda ahí. Les queda ahí ya la producción escrita. Cuando termina en la etapa 2, le aparece este cartel que dice, estás por eliminar o descartar las imágenes que seleccionaste no me gusta. Con lo cual, lo que tratamos es de poner en contacto al sujeto, a la persona que está haciendo esta actividad, de enfrentarse con ese momento tan importante de una elección que es dejar lo que no voy a elegir. Y poner en juego algo de eso, que implica descartar, que implica eliminar. Y entonces puede volver a revisar o si no, decide descartar las que no le gustan. Y entonces aparece un bloque de notas, ¿no? Cómo le resultó definirse, si al momento de la distribución tuvo en cuenta lo educativo laboral o también los hobbies. Bueno, la consigna 3 es que con todo el universo de actividades que le quedaron en el casillero me gusta, es decir, se va a quedar trabajando con lo que decidió que le gustaba, la propuesta es que armen una cantidad de áreas temáticas con todo ese universo de actividades que organice lo que le gusta en áreas temáticas, en familias, en grupos, en categorías, en carpetas, que le permita reconocer sus áreas de interés. Entonces, a la izquierda quedan
28 imágenes, que son las que finalmente le quedaron en el casillero me gusta, y a la derecha va a apretar donde dice nueva área, y al apretar nueva área aparece el siguiente cartel, que es que escriba en las carpetas que va armando el nombre de un área. Y damos algunos ejemplos. Deportes, tecnología, arte, salud. La idea es que el nombre que le coloque sea un nombre que le permita organizar el universo de actividades para después ir a buscar información en el mundo real, podríamos llamarlo, ¿no? Yo recién les dije que al fin de la etapa 2 poníamos a la persona en situación de elegir lo que vas a hacer y descartar lo que no vas a hacer. Sin embargo, en la vida es posible que uno en algún momento descarte algo y que después se arrepiente y quiere elegirlo. Y también puede ocurrir en la vida que uno eligió algo que después diga, no, esto que elegí, prefiero descartarlo. Con lo cual, la situación de quedarme con lo elegido y descartar lo no elegido es relativa. Y el juego permite esto. Permite recuperar alguna foto descartada o poder eliminar alguna foto elegida. Con esta pantalla que están viendo, que hay un letrero que dice recuperador, eliminador de actividades arriba de todo. Cuando uno cliquea, que está queriendo descartar una foto elegida, te aparece la pregunta si efectivamente la querés descartar. Y una vez que terminaste de organizar todas las actividades en áreas, con los nombres que quisieran, en este caso esta consultante puso a las áreas arte y expresión, educación, psicología, viajar, vida afectiva, que tiene que ver con esas 3 fotos que les marcaba, deportes y actividad física, comunicación, política, social, vida, naturaleza. Fíjense que los nombres son nombres que tienen una lógica racional. No aparecen áreas como hobbies, entretenimientos. ¿Por qué? Porque lo que puede ser un hobby para mí no es un hobby para otro. Yo puedo decir que un hobby es algún deporte, alguna actividad artística. Entonces, ponerlo en deportes y ponerlo en actividad artística. Después veremos si ese deporte y esa actividad artística lo vas a hacer como profesión o como hobby. Fin de la etapa 3, le permite que pueda armar, desarmar las áreas que organizó. Es decir, la idea siempre es plantearle, nunca es definitorio lo que estás armando. Podés armarlo, desarmarlo y rearmarlo hasta que encuentres una manera de organizar tus gustos que vos digas, esa soy yo o ese soy yo, eso es lo que a mí me gusta. Si ese juego, si esa organización no me representa, no sirve. Este juego que estamos haciendo no sirve. El juego sirve en la medida que hable de mí. El juego sirve en la medida que eso que yo vaya organizando sea justamente un organizador de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que a mí me pasa. Yo le decía el tema del registro, acá se ve el registro, ustedes van a ver que hay un icono en el juego que puede decir, así como hay uno que dice recuperador, eliminador de imágenes, hay otro que dice consigna, para recordar la consigna de cada etapa, y hay otro que dice registro. En el registro van viendo por escrito lo que van haciendo. En este caso, aparecen áreas, y aparecen debajo de las áreas todas las actividades, que eran las fotos, de lo que fue incluyendo en cada una de las áreas. En un área puede haber una actividad o puede haber 10, no importa. Eso depende de cada uno. Fíjense que en este consultante, en el área de salud hay 6 imágenes, en el área de idiomas, ahí abajo de todo hay una imagen, es decir, puede ser variado. Y como siempre, después de cada etapa, invitamos a jugar con preguntas acerca de lo que hizo. ¿Cómo te resultó armar las áreas?
si al momento de organizar las áreas tuvo en cuenta lo educativo laboral o también los hobbies, si alguna foto le presentó dificultad para ubicarla, cuántas fotos le quedaron en cada área, qué piensa de esa distribución, etcétera, etcétera. La etapa 4 es invitar al sujeto a que pueda escribir qué le pasa con cada una de esas áreas. Es decir, que escriba un texto, ahí está la placa de cómo es en la aplicación, están las áreas, y abajo dice descripción. O sea, en rojo está el nombre del área, en azul hay un número y un lapicito, si uno cliquea ahí puede ver las fotos y las actividades con las que nombró cada foto, y en la descripción es que escriba qué significa para él o para ella el arte y la expresión, la educación, la psicología. Es decir, decime, contame, qué te gusta o por qué te gusta eso. Y entonces invitamos a que pueda conectarse subjetivamente, por eso dice agregar un texto subjetivo, que pueda poner su marca personal en las áreas que armó. Fíjese que abajo de agregar un texto subjetivo aparecen esos 3 iconos que le decía antes. La consigna, si cliqueo acá, puedo volver a ver la consigna. Recuperador, eliminador de imágenes, por si quiero recuperar alguna imagen o si quiero eliminar alguna. Porque a medida que vamos jugando y charlando y escribiendo, aparecen cosas que decir, yo no sé por qué me quedé con esta actividad. La verdad que prefiero sacarla. Y entonces poder hacerlo. O, ahora que estamos hablando, me di cuenta que me gustaría hacer tal cosa. Puedo ir a recuperar alguna imagen, y si esa imagen no está, puedo recuperar un comodín y editar el comodín con la actividad que yo quiero incluir. Y el registro parcial es lo que le mostraba antes. Bueno, acá hay ejemplos de textos subjetivos. Por un tema de tiempo no lo vamos a leer, pero esto es algo que efectivamente hizo una consultante, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, leo la última solamente, ¿no? Jurídica. Creo que tengo un debate interno, sé que es un aspecto de la vida. El derecho, los casos que siempre me gustó, pero nunca terminé de definirlo. Lo penal siempre me cautivó, me parece que es mucho de leer y memorizar. Muchos artículos, todo lo normativo me parece sofocante. Requiere mucho sacrificio, mucho libro, mucha memoria, un ambiente muy competitivo, me costaría estudiarla, pero todo lo relacionado con la justicia me gusta. Bueno, estos son producciones reales de chicos y chicas, personas que fueron escribiendo lo que les pasa con cada una de las áreas. El blog de notas, también hacerles preguntas sobre la producción. Y la última etapa, es la de armar un ranking de las áreas que organizó. Y por supuesto, acá tienen la placa de cómo es la etapa 5, jerarquizar las áreas, o sea, armar ese ranking. Y fíjense que armar un ranking tiene un costado complicado. O dicho de otra manera, armar un ranking tiene una trampa. ¿Cuál sería la trampa? La trampa es que de acuerdo al criterio que yo aplique para armar ese ranking, el ranking va a tener un ordenamiento u otro. Por ejemplo, si yo digo lo que más me gusta en la vida, entonces la vida afectiva va a aparecer primero. Por ahí, a ver, esto lo hizo un consultante, ¿no? No es que deba ser así. Quiero decir, es posible, de hecho, esto lo hizo alguien, que con todas las 10 áreas que armó, lo que más le gusta en la vida afectiva, es decir, la familia, los amigos, el amor. Después el deporte y la actividad física, después viajar. Quiero decir, que no aparece la carrera, lo que va a estudiar el año siguiente, porque lo que más le gusta en la vida es otra cosa. Y entonces es importante que alguien no fuerce que lo que va a estudiar necesariamente es lo que más le va a gustar. Porque a la hora de decidir estudiar se ponen también en juego otros aspectos. Entonces, si el criterio de lo que más me gusta supone este ordenamiento, lo que más me gustaría estudiar, trabajar,
tiene otro ordenamiento. Fíjese que vida afectiva pasa a estar en último lugar, en el sentido de que eso no es una actividad para estudiar, tiene que ver con otra cosa. Y viajar tampoco tiene que ver con elegir alguna, para esta persona, elegir alguna actividad que tenga que ver con viajar. Entonces es importante que pueda armar tanta cantidad de rankings como criterio le quiere aplicar a todo lo que le gusta. Y después, por supuesto, fíjense que acá quedaron los rankings, a la izquierda lo que más me gusta en la vida, a la derecha lo que más me gustaría trabajar, y pueden armar nuevos rankings, que es lo que aparece abajo, con lo cual pueden armar tantos rankings como quieran, y después, por supuesto, conversar acerca de lo realizado. Cómo le resultó jerarquizar. En caso que haya aplicado más de un criterio, ¿cuál es el que dejó para terminar el juego? ¿Con cuál se quedó? ¿No? ¿Qué carreras, ocupaciones y proyectos en general podría realizar con las áreas que le quedaron en los primeros lugares? Y ahí termina el juego. Y ahí podríamos terminar el juego. Y podríamos ir al registro del juego para ver todo lo que hizo por escrito. Pero también hay posibilidades de hacer 2 finales adicionales, que rápidamente se los cuento. Quiero decir, el juego puede terminar acá, o podemos hacer 2 finales más. Ahí hay una muestra del registro, de cómo le queda. Si uno cliquea en ver detalles, van a ver el nombre de las actividades que quedaron en cada uno de los casilleros, de la etapa 1, de la etapa 2, de la etapa 3, etcétera, etcétera. El final A invita a elegir 3 imágenes. Y con las 3 imágenes que eligió, o sea, a la izquierda de la pantalla tienen todas las imágenes y actividades que habían quedado en el casillero me gusta, pero en este caso, en lugar de armar las áreas, va a elegir solo 3 actividades. Y con las 3 actividades que eligió, la invitación es que agregue una historia para cada uno de esos personajes. ¿Cómo se llama la persona que está en la foto? ¿Qué edad tiene? ¿De qué trabaja? ¿Qué le pasó a la hora de elegir? ¿Qué es lo que más le gusta de lo que hace? ¿Qué es lo que menos le gusta de lo que hace? Todas esas preguntas están acá, en la consigna. ¿Cómo se llama? O sea, porque yo todas estas preguntas ya las tengo muy incorporadas, pero repito, invito a la persona que va a utilizar que tenga algunas preguntas que orienten para poder preguntarle al estudiante o al consultante y que pueda escribir su historia. De vuelta a lo mismo, una vez que terminamos la actividad, hablemos sobre lo que hicimos y aparecen también algunas preguntas orientadoras para poder trabajar. Fíjense que todo esto es muy largo, con lo cual vamos de a poco, vamos trabajando, vamos charlando. Y el final B es trabajar en el itinerario vocacional. Entonces le preguntamos si el futuro tuviera una forma de ruta, cómo le gustaría que fuera, como la foto de la izquierda o la de la derecha, que pueda elegir una, la otra o ninguna de las dos, y que pueda imaginar su itinerario futuro, tomando en cuenta lo siguiente. Todas las actividades están a la izquierda y a la derecha ahora tenemos el año que viene, en 7 años y en 15 años. La idea es que puedan elegir qué actividades van a colocar en cada uno de esos casilleros. Tratando de que una actividad la puedo querer hacer en 3 momentos distintos, con lo cual las fotos están por triplicado. Si yo quiero una actividad, repetirla en los 3 momentos, puedo hacer. ¿Sí? No tengo que colocar todas las imágenes, solo aquellas actividades que efectivamente quiera hacer el año que viene, en 7 años y 15 años. Y entonces, y ahora sí, para cerrar, este momento del juego invita a pensar en términos de proyección de futuro. Es decir, con todo lo que venimos jugando, cómo poder organizar una especie de hoja de ruta que me permita a mí organizarme lo que quiero. Ustedes imaginarán que después de jugar este juego, difícilmente el estudiante o el consultante me diga, ¿y qué me dio?
porque no hay pregunta posible sobre qué me dio, porque la producción y el protagonismo de quien va jugando este juego hace que se sienta constructor de lo que va haciendo, y nosotros automáticamente nos vamos corriendo de ese lugar de saber, de ese lugar de poder, y dándole y otorgándole ese saber y ese poder al otro. Por eso, invito a pensar la práctica de la orientación como una práctica que pueda resistir los discursos de mercado que nos imponen o seducen respecto a cómo vivir nuestras vidas, y los invito a pensar en una práctica de la orientación crítica y liberadora. Chimpum. Tenemos 10 minutos para ping-pong de preguntas y respuestas. Bueno, yo le quería hacer una pregunta, pero en relación a lo que estaba comentando al principio, si es que en su experiencia o en su historia como profesional se encontró con sujetos que después de varios encuentros de acompañamiento no encontraban alguna profesión o alguna ocupación que dé respuesta a su deseo. ¿Cómo fue que trabajó en esos casos? Si es que podría compartir alguna experiencia. Sí, por supuesto. Por supuesto que es un desafío y es una aventura acompañar a alguien a que pueda ir encontrando. Y por supuesto que uno no elige a las personas a las que acompaña. Están ahí porque están en la escuela o nos consultan si vienen al consultorio o al lugar donde trabajen. Entonces, bueno, es animarnos a compartir esa experiencia y esa aventura de elegir qué hacer. Y en todo caso, poder ir identificando cuáles son los obstáculos que están impidiendo que alguien pueda organizar un recorrido de vida futuro, y que este espacio y esta experiencia le permita ubicar algunas cosas, pero no le alcance para poder terminar de definir. Entonces, bueno, es hablar también sobre eso, hablar sobre esos obstáculos y tratar de que la persona que está en esta búsqueda pueda registrar algo de qué le pasa que no está pudiendo decidir y pudiendo encarar sus proyectos. Pero bueno, esto forma parte de la vida, y como forma parte de la vida también de estas experiencias. Lo que nosotros tratamos es de no desanimarnos rápidamente porque a alguien le esté resultando trabajoso esta búsqueda, y sostenemos esas preguntas, esas dudas, esos temores, esos obstáculos, los sostenemos para tratar de trabajarlos. Por eso decimos, cuando hablamos de la clínica de las 4E, que por ahí algo han estudiado, que una de esas E tiene que ver con la escucha, pero otra tiene que ver con la elaboración. Así como otra tiene que ver con la espera, con poder esperar, con no apresurar, y con poder tratar de elaborar qué pasa que ese otro no está pudiendo terminar de organizarse. Y nosotros reconocer que la eficacia de nuestro trabajo no tiene que ver con el resultado de lo que eligió, sino de lo que cada sujeto pueda entenderse de sí mismo, y que eso le permita encontrar un qué hacer en la vida que le permita sentirse un sujeto del deseo. Pero bueno, por supuesto que esas cuestiones existen, y yo entiendo con mi experiencia que este juego que acabo de presentar es un recurso que aporta y mucho en ese recorrido, siempre y cuando lo tomemos como un recurso, casi diría como una excusa para poder hablar, para poder compartir lo que le pasa, y no para seguirlo bajo una especie de lógica procedimental, donde creo que voy pasando etapa por etapa para llegar a una solución. No, no es eso. No como algo estandarizado, sino Exacto. como generar espacios, digamos, de diálogo y de escucha, y ahí en ese diálogo y en esa escucha descubrir de alguna manera qué es lo que le está pasando a este sujeto que nos visita, ¿no?
Así es, Elisa, tal cual como lo acabas de decir. Esa es la intención y esa es la invitación para que cada uno se anime a transitar esta aventura. Porque hay aventura cuando hay una práctica desestandarizada. Si yo estandarizo una práctica, si yo repito un modelo, si yo lo que hago administro una batería, no hay experiencia, no hay aventura, no hay juego. Y lo que nosotros invitamos es a animarnos a vivir esa experiencia, animarnos a jugar y animarnos a tolerar nuestro no saber, porque cuando nos vamos de aventura, nos vamos de aventura. Y eso es lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a esta situación. El juego, por supuesto que también funciona como sostén para el profesional, más cuando es joven y no tiene experiencia. Pero también saber que puede ser un sostén, pero que no debe dejar de ser una invitación para tratar de escuchar y de acompañar al otro en su propio desafío de construir su propia vida. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. En realidad no sé si lo mencionó, pero ¿cuál sería la diferencia del digital con del juego digital con el de papel? ¿Es solamente el formato? Sabri, la gran diferencia es que el papel, vos lo que tenés es 140 fotos, el tamaño de una tarjeta, de un naipe, y tenés un manual con todas las actividades que podés hacer, las que yo sugiero ahí, pero también las que vos podés inventar. También podrías hacer en papel, reproducir este juego con la de papel. Eso podría ser. O sea, una de las posibilidades que tenés es que todas estas etapas que yo conté en la versión digital, con el papel las puedes hacer. Lo que tiene el papel es la manipulación y lo que tiene la digital o la online es que te permite trabajar de manera remota. Yo puedo estar trabajando hoy con una persona que está en España, de hecho lo estoy haciendo, y bueno, no podría trabajar con la versión papel. Y además, la versión online lo que tiene es que te va guardando toda la producción de lo que fuiste haciendo. La versión papel no, porque vos trabajás con el material en papel con muchos grupos, con muchos estudiantes, con muchos consultantes, entonces tenés que ir tomando nota de todo lo que va pasando con cada uno y después volver a trabajar con cada uno en lo que fue haciendo. Es un poquito más trabajoso. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas y también dependerá del uso que cada uno le quiera dar. Bien, muchas gracias.